¿Alguna vez te has sorprendido pensando en alguien de tu pasado y sintiendo un nudo en la garganta, pero sabiendo perfectamente que no quieres que vuelva? Hay una frase que resume uno de los dolores psicológicos más confusos y solitarios que experimentamos los seres humanos, y dice así: no regresaría contigo por ningún motivo en esta vida, pero sí daría lo que fuera por volver a sentir ese sentimiento tan grande por alguien como lo sentí por ti. Es una revelación impactante, te das cuenta de que no los extrañas a ellos, extrañas a la versión de ti que amabas sin miedo, extrañas esa ilusión, esa inocencia de darlo todo sin saber lo que era quedarse sin nada. Si te sientes así, no estás loco, no estás estancado y lo importante, no estás solo. En la psicología moderna a eso se le conoce como el duelo del yo perdido. Hoy en Dominio Mental vamos a explorar por qué te sientes así, por qué ese dolor es tan válido y te daremos 10 consejos psicológicos para superar ese bloqueo, proteger tu corazón y prepararte para amar de nuevo, pero esta vez aún mucho mejor. Quédate hasta el final porque el consejo 10 cambiará por completo tu perspectiva sobre el futuro. Cuando amas a alguien con toda tu alma y la relación falla, tu cerebro experimenta un trauma emocional. Aprendiste que dar el 100% de ti sería quedarte vacío. Como mecanismo de defensa, tu mente crea una barrera. Ya no reniegas de lo que sentiste, porque fue real. Pero tu cerebro ahora asocia la vulnerabilidad absoluta con el peligro. Por eso dices, aprendí a cuidar mi corazón. El problema es que en el proceso de protegerte sientes que perdiste tu capacidad de emocionarte. Sentimos una desconexión, una anestesia emocional. Pero quiero decirte un secreto, tu capacidad de amar no desapareció, solo está hibernando, esperando a que el entorno sea seguro de nuevo. Aquí tienes 10 consejos psicológicos para dejar ir esa antigua versión de ti y construir una nueva que esté lista para una historia diferente, con un resultado mucho mejor y más saludable mentalmente. 1. Separa el sentimiento de la persona. El amor que sentiste no venía de esa persona, venía de ti. Tú fuiste el generador de esa magia, de esa ilusión. Esa persona fue solo el recipiente de ese momento. Si fuiste capaz de crear un amor tan grande por alguien que no supo sostenerlo, imagina lo que crearás cuando encuentres a la persona correcta. El poder siempre fue tuyo. A menudo lo que ocurre en nuestra mente es un fenómeno psicológico llamado proyección. En nuestro deseo de amar y ser amados proyectamos todos nuestros ideales, valores y esperanzas sobre una persona que, en realidad, no poseía todas esas cualidades. Cuando se van sentimos que se llevan nuestra luz, pero la neurociencia nos dice lo contrario. Tú eras esa fuente de luz, ellos simplemente la reflejaban temporalmente. Al quitar esa persona del pedestal, te devuelves a ti mismo el poder creativo de tus propias emociones. 2. Vive el luto por tu yo sin miedo. Llora por la versión de ti que era ingenua. Está bien sentir tristeza por haber perdido esa inocencia. Escribe una carta a ese tú del pasado. Agradece su valentía por haberte dado todo y despídete con compasión. Esa versión de ti que amaba ciegamente hizo exactamente lo que tenía que hacer en esa etapa de tu vida. No seas duro con ese tú del pasado. No era tonto, simplemente era inexperto. La ingenuidad tiene una fecha de caducidad natural en la vida adulta. Aunque duele perderla, es un paso necesario hacia la madurez emocional y el dominio mental. Llora por esa inocencia perdida. Es el primer paso para perdonarte a ti mismo por las banderas rojas que ignoraste cuando no sabías que existían. 3. Plantea la narrativa del fracaso. Sentir que te quedaste sin nada es una ilusión de la mente herida. No te quedaste sin nada, te quedaste con una sabiduría incalculable. Ahora tienes un filtro, tu corazón ya no es una puerta abierta al viento, es una casa con cerradura y tú tienes la llave. Eso es crecimiento emocional y dominio mental, no un fracaso. Creer que salir lastimado es sinónimo de haber fracasado. Esto es una distorsión cognitiva. De hecho, construir muros o límites después de un gran dolor no significa que estés roto. Significa que tu instinto de supervivencia funciona a la perfección. Antes tu corazón era una casa sin puertas. Cualquiera podría entrar y tomar lo que quisiera. Hoy esa casa tiene cerraduras sólidas. Eso no quiere decirte que te quedaste vacío. 4. Abraza el miedo con un signo de sabiduría, no de debilidad. Extrañas amar sin miedo, pero el miedo en el amor maduro es saludable. El miedo significa que ahora entiendes el valor de tu propia paz mental.
El objetivo no es volver a amar a ciegas, el objetivo es amar con los ojos bien abiertos y aún así decidir apostar por alguien. Desde una perspectiva biológica, el miedo es la forma en que tu cerebro te dice, oye, recuerda que esto quemó la última vez, ten cuidado. Es un mecanismo evolutivo para mantenerte a salvo en lugar de pelear contra ese miedo o forzarte a sentir una confianza ciega que ya no tienes. Siéntate con tu miedo, dile, entiendo por qué estás aquí, gracias por protegerme. Cuando dejas de ver el miedo como un enemigo y lo aceptas como un guardaespaldas temporal, pierde su poder paralizante. 5. Valida tu historia, no borres lo que sentiste. Como decías en esa hermosa reflexión, no niego lo que sentí, porque fue real. Intentar reprimir o negar que amaste profundamente solo genera más estrés psicológico. Honrar esa etapa de tu vida fue un capítulo hermoso de tu libro, pero no es el final de tu historia. La psicología nos enseña que aquello a lo que te resistes persiste. Si te repites constantemente, fui un idiota por darlo todo. Estás invalidando tu propia capacidad de entrega. Tienes que llegar a un punto de aceptación radical. Sí, dolió. Sí, la persona equivocada lo recibió, pero lo que tú sentiste fue auténtico y hermoso. Tu capacidad de amar profundamente y lealmente es una virtud rara en este mundo. No permitas que la incapacidad de otra persona para recibir tu amor te convenza de que tu amor era el problema. 6. Cuestiona la intensidad versus la intimidad. Muchas veces se extraña la adrenalina de los altibajos emocionales, confundiéndolos con amor verdadero. Lo que el cerebro extraña es el pico de dopamina. Cuando vuelves a confiar, quizás no sientes esa ansiedad o intensidad del principio, porque el amor sano no se siente como una montaña rusa, se siente como llegar a casa. No confundas la paz con la falta de amor. Cuando hemos pasado por relaciones desgastantes, nuestro sistema nervioso se acostumbra al caos. Confundimos la ansiedad y los picos de adrenalina con pasión. Por eso, cuando finalmente conocemos a alguien seguro, estable y coherente, nuestro cerebro traumado puede percibir esa paz como aburrimiento. Tienes que reeducar a tu cerebro. El amor verdadero no se siente como estar en una cuerda floja a punto de caer. Se siente como tener los pies firmemente plantados en la tierra. 7. Practica la vulnerabilidad gradual. ¿Quieres volver a apostar por alguien diferente? Pero no puedes hacerlo de golpe. Empieza poco a poco. Comparte pequeñas partes de tu mundo interior con nuevas personas, amigos o posibles parejas. Observa qué hacen con esa información. Si la cuidan, puedes dar un paso más. Imagina la confianza como un medidor de batería. En el pasado le dabas el 100% de la batería a alguien desde el primer día esperando que no la agotaran. El enfoque saludable ahora es la microconfianza. Entregas un 5% observando cómo actúan, cómo se comunican y cómo respetan tus límites. Si responden bien, entregas un 10%. La vulnerabilidad ya no es un salto al vacío sin paracaídas. Es bajar una escalera, escalón por escalón, comprobando que cada uno sea seguro antes de poner todo tu peso en él. 8. Construye una identidad fuera de las redes sociales. Para no volver a sentirte que te quedas sin nada, necesitas asegurarte de que tu identidad no resida enteramente en ser la pareja de alguien. Cultiva pasiones, amigos y metas que sean intocables e innegociables por ninguna relación romántica. El dolor de quedarse sin nada ocurre cuando el 90% de tu sentido de identidad está ligado a ser la pareja de alguien. Cuando esa persona se va, sientes que desapareces. Para que el amor sea seguro, tu vida debe ser un pastel completo antes de que alguien llegue a tu vida. Tu pareja debe ser la cereza del pastel, no la masa. Cultiva tus propios pasatiempos, defiende tu espacio en solitario y nutre tus amistades. Cuando tú eres tu propio refugio, el miedo al abandono disminuye drásticamente. 9. Redefine lo que estás buscando. Ya no buscas a alguien que solo te haga sentir mariposas. Ahora tu estándar es mucho más alto y sano. ¿Quieres mirar a alguien y pensar, aquí es? Estás buscando a alguien que tenga la madurez emocional y el dominio mental para sostener lo que tú sabes dar. No te conformes con menos. La química atrae y es biológica, pero el carácter es quien sostiene la relación. Estás en un punto donde la simple atracción física o las palabras bonitas ya no son suficientes para convencerte. Ahora buscas congruencia, que lo que dicen coincida con lo que hacen. Buscas a alguien que no huya ante el primer conflicto, alguien que entienda que el amor no solo es una emoción pasiva, sino un verbo. Una elección diaria.
Redefinir tus estándares es la prueba definitiva de que has sanado. 10. Aceptar que tu próximo amor será diferente y eso es bueno. Este es el punto más importante, nunca volverás a sentir exactamente lo mismo, y qué alivio, porque ese amor antiguo vino con una versión de ti que no sabía protegerse. Si volvieras a sentir algo igual de profundo o incluso mejor, será desde un lugar de paz, de elección consciente y de seguridad mutua. Ya no amarás desde la necesidad, amarás desde la abundancia. Existe un antiguo arte japonés llamado kintsugi, que consiste en reparar la cerámica rota con oro. La pieza reparada se vuelve más fuerte y mucho más valiosa que antes de romperse, precisamente porque tiene su historia. Lo mismo ocurre con tu corazón. Tu próximo amor no tendrá la ingenuidad del primero, pero tendrá la profundidad, la paciencia y la sabiduría que solo se obtiene después de haber sanado. ¿Estás listo para dejar de amar como un niño que descubre el fuego y empieza a amar como alguien que sabe cómo mantener encendida la llama sin quemar la casa? No has perdido la capacidad de amar. De hecho, el que estés escuchando esto y sientas el anhelo de volver a confiar, demuestra que tu corazón sigue increíblemente vivo y lleno de esperanza. Cuidar tu corazón no es encerrarlo en una caja fuerte para siempre, es ponerle ventanas claras para saber quién realmente merece entrar. Llegará el día en que mirarás a alguien con una historia diferente y entenderás por qué nunca funcionó con las versiones anteriores de ti. Encontrarás a alguien que cuando le des todo, en lugar de dejarte vacío, te llenará de vuelta. ¿Te has sentido identificado con esa frase del principio? ¿Estás en ese proceso de reconstrucción, tu capacidad de amar después de haberlo dado todo? Por favor, cuéntame tu historia en los comentarios. El leerte puede ser el abrazo psicológico que otra persona en la comunidad de dominio mental necesita hoy para no sentirse sola. Si este video te dio un poco de alivio o perspectiva, dale me gusta y compártelo con ese amigo que sabes que necesita escucharlo. No olvides suscribirte a Dominio Mental y activar la campanita para más contenido de psicología y salud mental. Recuerda, eres valioso, tu capacidad de amar es un regalo y te mereces a alguien que sepa sostenerte. Nos vemos pronto.